Habíamos dicho que la capa de software que da la posibilidad de crear máquinas virtuales se llamaba entonces monitor de una máquina virtual. ¿Por qué? Porque constantemente está monitoreando, o sea, está observando qué necesitan las capas superiores, en este caso los sistemas operativos y las aplicaciones montadas sobre él. Resulta entonces que los recursos que ofrece este monitor de máquina virtual hacia arriba, hacia las capas superiores, tienen un costo, y el costo es el mapeo o la traducción hacia los recursos físicos, es decir, que tiene que dar esa imagen, esa impresión, pero él se tiene que encargar de esa traducción. Así que se muestra una memoria, una cantidad de memoria diferente. Probablemente lo que se haga es particionar la memoria física y ofrecer distintas memorias, por supuesto subconjuntos de la memoria física, a los distintos sistemas operativos. También se puede engañar a los sistemas operativos diciendo que se tienen otros dispositivos de entrada-salida, pero todo ese costo se lo hace por software, por lo tanto hay que tener cuidado de que esas emulaciones no sean demasiado lentas. Y también respecto de los procesadores con que se cuenta. Los códigos de estos sistemas operativos huésped, o, o digamos que están siendo alojados, por eso se le llama huésped, pero no son el original, no son el dueño de la máquina, sino que se les hace creer que están en su máquina nativa por el cual fueron programados. En realidad corren en modo usuario. El único que corre en modo kernel es el monitor de la máquina virtual. Por lo tanto, él tiene el control del hardware y de todos los recursos físicos. Entonces, cuando el sistema operativo implementa una llamada al sistema que fue solicitada por la aplicación que tiene encima, él va a creer que está corriendo sobre el hardware directamente. Así que el intento de ejecutar una instrucción privilegiada va a ser capturado por el monitor de máquina virtual y le va a hacer que acceda a los recursos, pero de una forma protegida, es decir, pasando también por el monitor de máquina virtual. Los sistemas operativos, estos huéspedes, pueden entonces ser diferentes del sistema operativo anfitrión, que es el que está controlando la máquina. Esto siempre para hipervisores tipo 2, aquellas capas de software que han sido cargadas sobre un sistema operativo ya instalado. El monitor de la máquina virtual, entonces, lo que va a hacer es emular los dispositivos de entrada y salida, que son, digamos, hacerles creer que son dispositivos físicos reales. Entonces, el sistema operativo huésped nunca se va a dar cuenta de que está corriendo sobre otro software, es decir, sobre un intérprete. También entonces hay conceptos que se van a virtualizar, por ejemplo el tema del reloj, el manejo de los tiempos para los sistemas operativos estos huéspedes pueden ser diferentes, tener distintos despertadores o timers. Por lo tanto se va a encargar también el monitor de la máquina virtual de crearle esa ilusión. Habíamos visto nosotros que en las máquinas, realmente las máquinas físicas, cuando un sistema operativo corre sobre esa máquina, pueden aparecer entonces interrupciones del reloj físico. Y entonces lo que hace un sistema operativo es suspender el actual proceso o programa en ejecución, y entonces pone a ejecutar las rutinas de interrupción. Selecciona y entonces relanza un nuevo proceso si es que la interrupción llevó a eso. En cambio, cuando se está trabajando con un monitor de máquina virtual, quien se encarga de toda esa gestión es el mismo monitor, esta capa de software que corre directamente sobre el hardware o sobre un sistema operativo anfitrión. Así que el monitor de la máquina virtual suspende esa máquina virtual que ha generado, digamos, esa señal que esperaba, esa señal del reloj, y entonces maneja la interrupción de una manera transparente al sistema operativo, haciéndole creer que él es el hardware
y entonces, bueno, puede lanzar una siguiente máquina virtual. Si la máquina virtual requiere interrupciones del reloj, entonces este monitor de máquina virtual va a emular un reloj virtual, de manera que cada tanto le va a estar informado que ha transcurrido cierto tiempo porque a lo mejor ese sistema operativo necesita de esos timers. Así que las interrupciones son emuladas por la máquina virtual cuando ocurren las interrupciones físicas y obviamente cuando se sabe exactamente cada cuántas interrupciones físicas hay que hacer una interrupción al sistema operativo, entonces se va a lograr ese efecto. La base de las máquinas virtuales está apoyada en el set de instrucciones de los procesadores. Los procesadores trabajan básicamente en dos modos de trabajo. Esto es entonces el modo usuario y el modo sistema. En el modo sistema se puede correr las instrucciones que son privilegiadas, aquellas que van a hacer uso del control de los recursos físicos, así como de dispositivos de entradas-salidas. Así que si alguien quisiera si alguien necesitara, es decir, si alguien en un programa de usuario necesitara de algún servicio que cumpla el sistema operativo, va a tener que hacer entonces una llamada al sistema a través de la ejecución de una instrucción del procesador que es trap. Esa instrucción entonces va a hacer que se cambie a modo kernel. Así que el tema es que quien está ejecutando en este momento va a ser un programa en usuario que va a llamar a su sistema operativo que lo soporta, que también corre en modo usuario, así que lo que hay que ver es cómo se implementa o cómo lo recibe el hardware cuando ve que es una aplicación en modo usuario, aún el sistema operativo huésped es entonces una aplicación en modo usuario, y cómo se puede implementar para que esto no tenga error. Todos los recursos físicos solo van a ser accedidos a través de instrucciones privilegiadas. El único que puede correr en modo privilegiado es el monitor de máquina virtual, o sea, el hipervisor. Hipervisor tipo 1, fundamentalmente. Y entonces ese hipervisor va a incluir las tablas de página, va a poder manejar las rutinas de interrupción y los registros de entrada-salida. Esto no fue considerado por Intel ni AMD, sino recién en el año 2006, donde ha renacido en los soportes de hardware de virtualización. Pasamos a otro tema, y cuando se trata de los sistemas multiprocesados, cuando hay más de una CPU, o cuando por ejemplo hay más de un core, en el caso de los multicore, entonces se comparte las mismas direcciones de espacio físico, en el caso de los dos cores. ¿Por qué? Porque se tiene caché compartida. Entonces puede ocurrir que se esté accediendo a las mismas posiciones de variable. Esto es lo que normalmente hacen los hilos de un proceso, y entonces pueden ocurrir algunas inconsistencias o incoherencias de las cachés de cada uno de estos procesadores. Supongamos que se use una política de escritura durante o mientras se está escribiendo. Es decir, que la actualización de los niveles inferiores van a hacerse en el mismo momento que se produce una actualización en un nivel superior. Y entonces, bueno, la tabla esta está mostrando que si tenemos dos procesadores, el A y el B, con sus respectivas caché, y la memoria, por ejemplo, tiene un valor determinado para una variable X, entonces el evento que ocurre es en el paso 1, es que el procesador A lee el valor de X y ha leído entonces el valor que está en memoria, que es 0. A continuación, el procesador B lee entonces la misma variable X y también tiene el valor 0. Pero cuando el procesador A escribe y cambia el valor de X a 1, se actualiza su caché y también la memoria principal, pero el caché del procesador B no ha quedado actualizado. Por lo tanto, ahí se producen inconsistencias de caché. La definición de la coherencia de caché: informalmente uno dice que para que haya coherencia de caché, el retorno de una lectura
debe darnos la escritura, el valor de la escritura más reciente. Así que si se han producido varias escrituras, la lectura va a darme la última de las escrituras. Así que bueno, cuando nosotros veamos que un proceso escribe sobre una variable x y luego lee el valor de la variable x, bueno, no hay más escritura, así que va a retornar el valor correcto. Luego, si el otro caso es que un proceso 1 escribe sobre una variable x y un proceso 2, otro proceso, lee el valor de la variable x, pero después de cierto tiempo, entonces está muy bien, el valor que se está retornando en el proceso 2 va a ser el correcto. Esto es, por ejemplo, después de que un procesador B, que es donde se corre, por ejemplo, el proceso 2, lee X después de que han pasado ciertos pasos, de manera que se estabilicen los circuitos y no haya errores en la lectura. El proceso 1, por ejemplo, podría escribir sobre una variable X y el proceso 2 también podría escribir sobre una variable X. Lo que ocurre es que para que permitamos dos escrituras sucesivas, todos los procesadores deben mirar esas escrituras en el mismo orden que se está produciendo. Entonces, al final, el valor que se esté sacando de la variable x será el mismo que si hubieran estado trabajando solos. Los protocolos de coherencia de caché se refieren a que, debido a que los procesadores podrían levantar valores desde la memoria principal y trabajarlos en forma privada en su propia caché, podrían producirse incoherencias, es decir, los valores, como veíamos recién, no están actualizados ni los ve el mismo valor todos los procesadores en su caché, que puede haber quedado modificada. Entonces, la idea es que aquellas operaciones realizadas en las caché, en el caso de un ambiente de multiprocesadores, ellos aseguren coherencia. ¿De qué manera se puede asegurar coherencia? De dos métodos. Por ejemplo, que haya una migración de datos hacia las caché locales, cuando por ejemplo se esté modificando un dato en un procesador remoto, entonces actualizará su caché ese procesador y automáticamente migrarán los datos modificados a la caché local de mi procesador. Eso haría que se reduzca el cuello de botella cuando se acceda a la memoria esta que es compartida, porque la comunicación entonces sería a través de caché a caché. La otra forma de resolver el problema de la coherencia de caché es replicando, o sea, duplicando y enviando todos los datos a todas las caché, de manera que todos ellos puedan leer el valor original y tenga el mismo valor en todas las caché. Por supuesto, esto tiene un costo y bueno, digamos, hay que ver qué es lo que más conviene, pero termina entonces mejorando y no hay tanta pelea por el acceso a memoria. Un protocolo que es muy conocido de coherencia de caché es snooping, que se trata entonces de husmear y controlar o monitorear permanentemente los valores de cada caché, así que le está observando el bus para cuando hace operaciones de lectura y escritura, y automáticamente cuando hay modificaciones, la otra caché que tiene los mismos datos actualizan entonces sus valores de lectura para que puedan leer correctamente. Existen otros protocolos basados en un directorio que centraliza la información, y él, cuando nota que hay una diferencia, porque tiene registros de los datos que hay en caché y en memoria, entonces también cambia el valor de las otras caché. Se habla también de consistencia de memoria, así como hablar de consistencia de caché, cuando todos los procesadores pueden mirar los valores que han sido escritos por otros procesadores. Este tema de mirar significa que una lectura retorna el último valor escrito. No puede producirse esto instantáneamente, así que hay que esperar un tiempo de estabilización de circuito para que la lectura sea la correcta. Asumimos entonces que una escritura completa solo cuando se va a poder completar una escritura solo cuando todos los procesadores tengan la misma vista sobre el dato que existe. Por lo tanto, todos se deben asegurar de que están viendo el mismo valor, y por lo tanto recién entonces decimos esta escritura está completa. Mientras tanto, no permitimos otra nueva escritura. En cambio, un procesador puede ser que por cuestiones de ganar tiempo, por ejemplo en un pipeline, esté tratando de reordenar
las escrituras, porque bueno, eh, porque digamos de alguna manera quiere o hay una dependencia con los datos y entonces quiere ir ganando tiempo con otros accesos. Pero en este caso no debiéramos permitir porque podrían darse entonces inconsistencias en la memoria. Estas son las consecuencias, que si un proceso escribe una variable X, entonces también a continuación luego escribe Y. Así que hay todo un proceso, hay una secuencia de escrituras y que se tienen que respetar. Así que todos los procesadores que vean un nuevo valor de Y también tienen que ver un nuevo valor de X. Los procesadores podrían reordenar sus lecturas de los valores de las variables, pero no las escrituras que son las conflictivas. En esta diapositiva vemos un procesador Intel muy moderno con 4 cores. Los 4 cores entonces tienen internamente multiprocesamiento de threading, así que tienen multithreading. Ahí están los 4 cores. Tienen internamente su caché de nivel 1 dividida en instrucciones y datos. Y tienen una caché de nivel 2 de 512 kilobytes y caché de nivel 3, pero compartida entre todos los procesadores. Una comparación, una tabla que muestra la comparación entre los dos procesadores de Intel y AMD y haciendo un análisis cada uno por los niveles de caché. Por ejemplo, para caché de nivel 1, que vienen divididas en caché de instrucciones y en caché de datos, el procesador Intel tiene una capacidad de 32 kilobytes tanto para instrucciones como para datos. Lo mismo ocurre con este procesador AMD. Usa una caché de longitud de línea de 64 bytes. Es decir, los bloques extraídos de memoria son de 64 bytes. Y usa un acceso o una correspondencia de 4 vías, es decir, tiene una asociatividad por conjunto de 4 líneas. Usa además para hacer el reemplazo un algoritmo LRU. En realidad lo que está haciendo es una aproximación al LRU a través de bits que entonces van simulando el comportamiento del menos recientemente utilizado para que sea eliminado. El tiempo de acierto no está disponible. En cambio, en el caso de AMD, va a tener entonces una asociatividad por conjunto para el caso de las instrucciones de 2 vías, tiene menos vías por lo tanto, al tener más vías Intel tiene más circuitos, o sea, es más caro estos circuitos y permiten un acceso un poco más rápido. Aquí el acceso, la demora que se tiene al acceder a esta caché de nivel 1 de instrucciones es del orden de los 3 ciclos de reloj del procesador. Y así entonces también tiene datos respecto de la caché de datos, que son los mismos que los Intel y AMD en cuanto a tamaño, pero el acceso o la correspondencia de Intel es para los datos de 8 vías, una asociatividad de conjunto de 8, en cambio, en el caso de AMD tiene la misma asociatividad de 2 vías para los datos. Cuando hay que hacer entonces actualización, se hace del tipo write back, es decir, se posterga y se hace una escritura retardada. No se conoce exactamente cuánto es el tiempo de ciclos de Intel para cuando hace un acierto en la caché de datos. En cambio, en AMD se conoce que consume 9 ciclos de reloj. La caché de Intel de nivel 2 es de 256 kilobytes, en cambio la de AMD es 512 kilobytes, es el doble. Y aquí AMD apuesta a que su caché de nivel 2, que ya está unificada con instrucciones y datos, tiene una correspondencia asociativa de 16 vías. En cambio, la de Intel tiene una correspondencia de 8 vías, así que es más rápido el acceso en caché de nivel 2 para AMD. Usan ambos el algoritmo de LRU para el reemplazo de una línea de caché, pero en ambos casos no están dando a conocer cuánto ciclos toma un acierto a una caché de nivel 2. Las caché de nivel 3 están presentes en los dos procesadores y
Intel tiene una caché mucho más grande de 8 megas frente a 2 megas que tiene AMD. La cantidad de vías que tiene la asociatividad en AMD es de 32, mientras que en el otro caso es de 16. No se dispone del tiempo de acierto para la caché de nivel 3. Recuerden que esta caché está siendo compartida por todos los cores de este procesador. Así que en cambio un acierto en el caso de AMD demora 32 ciclos del procesador. Bien, ¿cuáles son entonces algunos de algunos de los errores? De los errores que se cometen cuando los programadores piensan que, por ejemplo, cuál es el bloque que corresponde a una palabra, a un byte que está cargado en memoria caché. Entonces, la idea es que identifiquemos en qué bloque está cargado de la memoria principal y luego hagamos divisiones y hagamos operaciones respecto del tamaño de la caché y nuevamente con una operación de división y módulo podríamos llegar a determinar en qué bloque se encuentra. Bueno, esto en realidad los errores los cometen, básicamente se comete a mano cuando se hacen simulaciones y tratar de ver en qué bloque se ha cargado una determinada palabra. No tiene grandes trascendencia. Esto por medio de programas se podría automatizar y no habría tales errores. Otro de los errores que se cometen es que la gente cuando programa no tiene en cuenta el principio de localidad de la referencia y programa como más cómodo le venga y digamos sin ningún tipo de contemplación. Eso puede llevar a que haya muchas demoras en la ejecución de los programas porque no están respetando el principio de localidad de la referencia. Otro de los errores que se cometen es que están relacionados, la gente piensa que no, están relacionados la cantidad de asociatividad, o sea, cuando se hace una correspondencia asociativa por conjunto, está relacionado con la cantidad de procesadores o core que tenga ese procesador. Así que la idea es que haya más core y entonces si hay más core va a haber que incrementar el grado de asociatividad. Por ejemplo, siempre el grado de asociatividad tendría que ser mayor que la cantidad de core que tiene ese procesador. Otro de los errores que se comete es tratar de evaluar el tiempo medio de acceso a memoria cuando un procesador trabaja en una ejecución fuera de orden. Si el procesador, para ganar tiempo y no tener tiempos muertos de CPU, ejecuta fuera de orden las instrucciones, no estamos haciendo una buena medición del tiempo medio de acceso porque no sigue exactamente el principio de localidad de referencia y los bloques a los que está llamando no están asociados. Lo que hay que hacer en ese caso es evaluar el rendimiento pero por simulación. Otro de los errores que la gente piensa es que uno podría agrandar la memoria de un Intel 8286, esto es lo que pasaba antes, usando los segmentos, porque el direccionamiento que se tenía en ese momento era segmentado de 64 kilobytes. Y eso no ha sido cierto, esto trae una complicación, así que si un proceso usa varios segmentos, estamos perdiendo tiempo de traducción de una dirección segmentada a una dirección lineal. Por eso es que no es bueno, digamos, usar el segmentado que ofrece los procesadores estos, por supuesto ya antiguos. Otra de los errores que aparecen es que uno trata de virtualizar cualquier procesador y esto no es así. Los procesadores que se pueden virtualizar son los que tienen instrucciones con tecnología de BT. Si no llegaran a tener esas instrucciones, entonces hay que construir un software que emule un procesador que realmente sí tiene estas instrucciones de virtualización. El problema más grave que tienen es que los sistemas operativos que creen que están corriendo sobre el hardware directamente están corriendo en modo usuario
y por lo tanto si no hay una buena administración no se va a dejar pasar esas instrucciones al hardware. Y por último, las memorias, concluimos entonces remarcando los conceptos. Nosotros nos gustaría que las memorias sean lo más rápido posible, pero eso es una característica de las memorias pequeñas. Sin embargo, nosotros queremos que las memorias sean grandes para entonces encontrar todas las solicitudes que haga el procesador. Así que memorias rápidas y grandes son entonces dos objetivos que se contraponen. Y quien entonces me cambia esa visión de contraposición de memorias grandes y rápidas es la técnica de caché. Levantar de un nivel hacia un nivel superior solamente algunos datos, eso es achicar entonces el ámbito de búsqueda en memorias más pequeñas y más rápidas. Así que cada capa superior es como si fuera una caché de una capa inferior. El principio de localidad de la referencia es el responsable del éxito del rendimiento de la ejecución de los programas en un computador. ¿Por qué? Porque ellos aprovechan el comportamiento de los programas, que es que los programas están normalmente accediendo a pequeñas porciones de sus espacios de direcciones de memoria, por lo tanto no hace falta levantar a nivel superior toda la información. Así que se construyen jerarquías de memorias en donde la comunicación viene dada de arriba hacia abajo, de un caché de nivel 1 a caché de nivel 2, a caché de nivel 3, memoria RAM y por último disco. Estos niveles están conectados de alguna manera para que siempre haya comunicación y se mantenga actualizado los valores arriba y luego se escriba las modificaciones abajo. Cuando se trata entonces de sistemas multiprocesados, los sistemas multiprocesados tienen que tener cuidado de que los valores de las memorias caché estén todos igualados, de manera que haya siempre una coherencia de caché entre ellas y los valores que tiene memoria principal, por si alguno de los procesadores necesita levantar esa información.